Capítulo 20. Edema agudo de pulmón cardiogénico. Concepto. Las 4 formas de presentación de la insuficiencia cardíaca aguda son la insuficiencia cardíaca en descompensación aguda, el 50-70% de los casos, el edema pulmonar agudo cardiogénico, la insuficiencia ventricular derecha aislada y el shock cardiogénico. El edema agudo de pulmón cardiogénico, o congestión pulmonar, es una emergencia médica provocada por un fracaso agudo del ventrículo izquierdo, con el consiguiente aumento del contenido líquido en el intersticio y los alvéolos pulmonares. Puede asociarse a insuficiencia del ventrículo derecho. Es un cuadro clínico fácilmente reconocible por el médico de urgencias mediante la anamnesis y la exploración física, y en muchos casos responde favorablemente al tratamiento adecuado administrado precozmente. Diagnóstico. Clínica. El diagnóstico de edema agudo de pulmón es fundamentalmente clínico. Los criterios clínicos para el diagnóstico del edema agudo de pulmón son disnea con ortopnea, insuficiencia respiratoria global, hipoxemia e hipercapnia, taquipnea, más de 25 respiraciones por minuto, estertores crepitantes húmedos, puede haber sibilancias, y un importante esfuerzo del paciente para respirar. El prototipo de paciente es aquel con antecedentes de cardiopatía de cualquier etiología. No hay que olvidar que puede ser el debut de una insuficiencia cardíaca de novo, que se presenta en urgencias refiriendo todos o alguno de los siguientes síntomas y signos. Por hipoperfusión tisular. Síntomas: fatigabilidad, alteración del estado mental, disminución de la excreción urinaria diurna y nocturna. Signos: piel pálida o de color cianótico, sudoración excesiva y frialdad en las extremidades. Por congestión pulmonar. Síntomas: disnea, ortopnea y disnea paroxística nocturna. Signos: taquipnea y estertores crepitantes inspiratorios en ambos campos pulmonares. Otros: taquicardia, tercer o cuarto ruido cardíacos, S3, S4, e incluso, en los estadios avanzados, pulso alternante. Exploraciones complementarias. En la consulta de urgencias destinada a enfermos graves, se realizan gasometría arterial, electrocardiograma y, si existe disponibilidad, ecocardiografía. Esta última, realizada por el médico de urgencias, es la forma más rápida de confirmar la congestión pulmonar mediante la visualización de líneas B. Deben cursarse las siguientes pruebas complementarias. Ver capítulo 2.17. Radiografía posteroanterior de tórax. Se realiza, si el estado clínico del paciente lo permite, antes de que ingrese. Hematimetría con fórmula y recuento leucocitarios. Es frecuente detectar una leucocitosis neutrofílica sin que exista evidencia de infección. Bioquímica sanguínea. Debe incluir glucosa, urea, creatinina, sodio, potasio, troponina, aspartato aminotransferasa, AST, alanina aminotransferasa, ALT, y péptido natriurético, BNP, que está elevado en la insuficiencia cardíaca aguda. Ver capítulo 19. Concentración sérica de digoxina. Si hay sospecha de intoxicación digitálica. Criterios de ingreso. Es una emergencia médica y como tal requiere siempre ingreso hospitalario, inicialmente en el área de observación del servicio de urgencias. Si el paciente no mejora con el tratamiento adecuado o si requiere ventilación mecánica, debe ingresar en una unidad de cuidados intensivos. Tratamiento. Los objetivos terapéuticos son mejorar la ventilación pulmonar y el trabajo respiratorio. Reducir la hipertensión venocapilar pulmonar mediante la disminución del retorno venoso y el aumento del flujo anterógrado. Corregir las causas y los mecanismos desencadenantes del edema agudo de pulmón. Tratamiento específico. Medidas generales. Se realizan las siguientes actuaciones simultáneas, que no deben retrasar el tratamiento farmacológico.
Colocar al paciente en sedestación, con las piernas colgando, para disminuir el retorno venoso. Canalizar una vía venosa periférica, preferiblemente con un catéter central de inserción periférica, PIC, e iniciar la infusión de solución glucosada al 5%, a un ritmo de 21 ml por hora, de mantenimiento. Monitorización continua del ritmo, de las frecuencias cardíaca y respiratoria y de la saturación periférica de oxígeno, SpO2, medida por pulsioximetría. Medición de la presión arterial con periodicidad horaria. Sondaje vesical para comprobar la respuesta al tratamiento inicial. Posteriormente, debe medirse la diuresis horaria hasta la mejoría clínica. Si existe hipoxemia grave, saturación periférica de oxígeno menor del 90% o presión arterial de oxígeno menor de 60 milímetros de mercurio, se administra oxígeno mediante mascarilla de tipo Venturi al 50% o mascarilla con reservorio en concentraciones mayores. El uso sistemático de oxigenoterapia en pacientes no hipoxémicos no está indicado e incluso puede ser contraproducente, ya que causa vasoconstricción y reducción del rendimiento cardíaco. Si el paciente retiene dióxido de carbono, como puede ocurrir en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el oxígeno se administra al 24%. La ventilación no invasiva, en su modalidad de Continuous Positive Airway Pressure, CPAP, que consiste en aplicar en la vía aérea superior una presión continua mayor que la atmosférica, sobre la que el paciente respira espontáneamente, mejora la insuficiencia respiratoria en estos pacientes. Ver capítulo 2.16. Ventilación mecánica. A pesar de que la decisión debe ser individualizada, como norma general, está indicada en las siguientes situaciones. Hipoxemia progresiva. Presión arterial de oxígeno menor a 50 milímetros de mercurio, a pesar de la administración de oxígeno en concentraciones iguales o superiores al 50% y la aplicación de CPAP. Acidosis respiratoria progresiva. Presión arterial de dióxido de carbono mayor de 50 milímetros de mercurio y pH menor de 7,20. Trabajo respiratorio excesivo. Frecuencia respiratoria mayor a 40 respiraciones por minuto. Corrección de la posible acidosis metabólica. Se administra bicarbonato sódico, previo cálculo de su déficit, mediante la fórmula. Déficit de ion bicarbonato, igual 0.3, multiplicado por kilos de peso, multiplicado por exceso de bases. El resultado obtenido es igual a la cantidad de mililitros de bicarbonato sódico 1 molar necesaria. Se administra la mitad de este déficit en 30 minutos y se realiza una nueva valoración gasométrica 60 minutos después de finalizar la infusión. Si el pH sigue siendo inferior a 7,20, se realiza un nuevo cálculo y la consiguiente reposición, teniendo en cuenta que siempre se administra el 50% del déficit calculado. Tratamiento farmacológico. La utilización de unos u otros fármacos depende de las cifras de presión arterial, normotensión, hipertensión o hipotensión. Edema agudo de pulmón con normotensión arterial. Para establecer los criterios terapéuticos, se considera normotensión cuando las cifras de presión arterial sistólica, PAS, oscilan entre 90 y 160 milímetros de mercurio. En esta situación, se utilizan los fármacos que se describen a continuación. Furosemida. Simultáneamente con la administración de oxígeno, se inicia tratamiento farmacológico con furosemida, ampollas con 20 miligramos. Se administra en dosis inicial de 40 miligramos, 2 ampollas, por vía intravenosa. Posteriormente, puede pautarse en dosis de 20 miligramos cada 6 horas por la misma vía, que puede modificarse para conseguir una diuresis de 100 mililitros por hora. Además de su efecto diurético, mejora la situación hemodinámica del paciente por vasodilatación periférica. Nitroglicerina. La nitroglicerina, ampollas de 5 mililitros con 5 miligramos,
y de 10 mililitros con 50 miligramos se administra por vía intravenosa en dosis inicial de 20 microgramos por minuto, para lo cual se diluyen 15 miligramos, 3 ampollas de 5 mililitros o 3 mililitros de la presentación comercial de 50 miligramos, en 250 mililitros de solución glucosada al 5% y se infunde a una velocidad de 7 gotas minuto, 21 mililitros por hora. Esta infusión se va incrementando de 10 en 10 microgramos, de 3 en 3 gotas por minuto o de 9 en 9 mililitros por hora, hasta la mejoría clínica o hasta que la paz se sitúe en valores inferiores a 90 milímetros de mercurio. Hay que tener especial precaución cuando este fármaco se administra a pacientes con estenosis mitral o aórtica grave. Para administrar la dosis correcta de nitroglicerina en infusión intravenosa, el preparado debe diluirse en un frasco de cristal, no de plástico. Morfina. Diversos estudios han demostrado que la administración de morfina en este proceso se asocia con un aumento de eventos adversos que incluyen una mayor frecuencia de ventilación mecánica, prolongada hospitalización y mayor mortalidad, por lo que su uso en la actualidad está desaconsejado. Clásicamente, en el edema agudo de pulmón se ha administrado morfina, ampollas de 1 mililitro con 10 miligramos y de 2 mililitros con 40 miligramos, en dosis inicial de 4 miligramos por vía intravenosa, a un ritmo de 2 miligramos por minuto. Es decir, 4 mililitros de la dilución que se obtiene al añadir 9 mililitros de solución salina fisiológica al contenido de una ampolla de morfina de 10 miligramos, 1 miligramo igual a 1 mililitro. Esta dosis puede repetirse a intervalos de 10 minutos hasta alcanzar una dosis total de 15 miligramos, 15 mililitros de la dilución preparada. Posee acción dilatadora venosa, lo que reduce el retorno venoso y disminuye la presión de la aurícula izquierda. Alivia la disnea y la ansiedad. Está contraindicada en pacientes con enfermedad pulmonar grave por su acción depresora del centro respiratorio. Sus efectos secundarios son náuseas, hipotensión arterial, bradicardia y depresión respiratoria. Podría considerarse su uso en pacientes seleccionados, especialmente en caso de dolor y ansiedad intensos o intratables, o en el contexto de la medicina paliativa. Digital. Indicada en el edema agudo de pulmón exclusivamente cuando existe una fibrilación auricular con respuesta ventricular rápida sin hipotensión. La dosis necesaria de digoxina depende de que el paciente esté recibiendo digital o no. Si no recibía digital, se administra digoxina, ampollas con 0,25 y 0,50 miligramos por vía intravenosa, en dosis inicial de 0,25 miligramos, una o media ampolla, respectivamente, cada 2 horas, hasta el control de la respuesta ventricular o hasta alcanzar la dosis máxima de 1,5 miligramos, 6 o 3 ampollas, respectivamente. Si el paciente ha estado recibiendo digital y no hay evidencia de intoxicación digitálica, ver capítulo 139, se administra la dosis diaria de mantenimiento por vía intravenosa, es decir, 0,25 miligramos al día, que equivale a 1 o 1,5 ampolla respectivamente de los preparados comerciales citados. La digital aumenta el volumen minuto, disminuye la presión capilar pulmonar y enlentece la conducción aurículo-ventricular. Debe recordarse que la administración de digoxina está contraindicada en las situaciones que cursen con fallo ventricular diastólico, como la miocardiopatía hipertrófica obstructiva. Dopamina. La dopamina, ampollas con 200 miligramos, está indicada en el edema agudo de pulmón con normotensión, cuando éste no responde a las medidas previas, y puede utilizarse sola o en combinación con nitroglicerina por vía intravenosa. Se inicia la administración en dosis de 3 microgramos por kilo por minuto, para lo cual se diluye una ampolla, 200 miligramos, en 250 mililitros de solución glucosada al 5% y se infunde a una velocidad de 5 gotas por minuto, 15 mililitros por hora.
Esta dosis puede incrementarse progresivamente hasta conseguir una diuresis de más de 35 mililitros por hora, hasta un máximo de 20 microgramos por kilo por minuto, es decir, 40 gotas por minuto, 120 mililitros por hora. La dopamina es un fármaco inotrópico positivo, precursor natural de la noradrenalina. Tiene efectos beta-adrenérgicos y alfa-adrenérgicos dependiendo de la dosis. En bajas dosis, 0,5-2 microgramos por kilo por minuto, estimula los receptores dopaminérgicos renales y aumenta el flujo sanguíneo cortical renal y la diuresis. En dosis de 5 microgramos por kilo por minuto, comienza a ser evidente el efecto inotrópico. Se produce un aumento de las resistencias vasculares periféricas, de la frecuencia cardíaca y de la presión arterial, y en consecuencia, de la demanda miocárdica de oxígeno. Dobutamina. La dobutamina, ampollas con 250 miligramos, está indicada en el edema agudo de pulmón, en ausencia de hipotensión grave, cuando persista la inestabilidad hemodinámica, a pesar de la infusión de dopamina en dosis máximas. Se inicia la administración en dosis de 5 microgramos por kilo por minuto, para lo cual se diluye el contenido de una ampolla, 250 miligramos, en 250 mililitros de solución glucosada al 5% y se infunde a una velocidad de 7 gotas por minuto, 21 mililitros por hora. Esta dosis puede incrementarse progresivamente hasta un máximo de 20 microgramos por kilo por minuto, que equivalen a 28 gotas por minuto, 84 mililitros por hora de la dilución realizada. Durante la infusión de dobutamina, hay que vigilar estrechamente la presión arterial, ya que la administración de este fármaco puede producir una hipotensión grave, menos de 80 milímetros de mercurio, que obligue a suspenderla. La dobutamina es un potente fármaco inotrópico que ocasiona un gran aumento del volumen minuto, sin incrementar la frecuencia cardíaca ni el consumo miocárdico de oxígeno, y disminuye también las resistencias vasculares pulmonares. Tiene menor potencial arritmogénico que la dopamina y carece de su acción vasodilatadora sobre el territorio vascular renal. Edema agudo de pulmón con hipertensión arterial. Se considera hipertensión arterial como criterio terapéutico cuando la presión arterial sistólica es superior a 160 milímetros de mercurio o la presión arterial diastólica es mayor de 110 milímetros de mercurio. El tratamiento se basa en la administración de los mismos fármacos, en las mismas dosis y por la misma vía que en el edema agudo de pulmón con normotensión. Sin embargo, cuando, a pesar de la administración de nitroglicerina y furosemida por vía intravenosa, persistan cifras de presión arterial elevadas, debe administrarse captopril, comprimidos de 25 miligramos, en dosis inicial de 25 miligramos por vía sublingual. Esta dosis puede repetirse al cabo de 10-20 minutos si fuera necesario. Edema agudo de pulmón con hipotensión arterial. Se considera hipotensión cuando la presión arterial sistólica es inferior a 80 milímetros de mercurio. En estas circunstancias, está contraindicada la administración de nitroglicerina y dobutamina, y hay que tener precaución con la utilización de diuréticos como la furosemida. El tratamiento se realiza con dopamina, ampollas con 200 miligramos, en dosis inicial de 5 microgramos por kilo por minuto, por vía intravenosa, para lo cual se diluye una ampolla, 200 miligramos, en 250 mililitros de solución glucosada al 5%, y se infunde a una velocidad de 10 gotas por minuto, 30 mililitros por hora. Esta dosis puede incrementarse progresivamente hasta conseguir una presión arterial sistólica mayor a 90 milímetros de mercurio o una diuresis mayor a 35 mililitros por hora, hasta un máximo de 20 microgramos por kilo por minuto, es decir, 40 gotas por minuto, 120 mililitros por hora. Si la hipotensión no se resuelve con estas medidas, está indicada la noradrenalina, ampollas con 10 miligramos. Se administra inicialmente en dosis de 0,5 microgramos por kilo por minuto, por vía intravenosa,
para lo cual se diluye una ampolla, 10 miligramos, en 250 mililitros de solución glucosada al 5% e infunde a una velocidad de 2 gotas por minuto, 6 mililitros por hora, para un paciente con un peso de 70 kilos. Esta dosis puede incrementarse progresivamente hasta una dosis máxima de 0,5 microgramos por kilo por minuto, es decir, 18 gotas por minuto, 54 mililitros por hora. Tratamiento etiológico. Además de las medidas generales y del tratamiento farmacológico descrito, se recomienda identificar los factores causantes o precipitantes de la descompensación cardíaca aguda e iniciar su tratamiento específico. Para ello, se utiliza la norma mnemotécnica CHAMP, que corresponde a síndrome coronario agudo, emergencia hipertensiva, arritmia, alteración mecánica cardiovascular y embolia pulmonar. Tratamiento de la insuficiencia ventricular derecha aislada. La insuficiencia del ventrículo derecho se asocia a congestión sistémica por aumento de las presiones de las cavidades cardíacas derechas. Puede afectar al llenado del ventrículo izquierdo y reducir el gasto cardíaco global. La primera opción de tratamiento son los diuréticos. Si existe inestabilidad hemodinámica, se utilizan inotrópicos que disminuyen las presiones de llenado cardíaco, como levosimendan, concentrado para solución para perfusión, vial de 5 mililitros, que contiene 2,5 miligramos por mililitro. Para su preparación, se diluye un vial de 5 mililitros en 245 mililitros de suero glucosado al 5%. Obtenemos así una concentración de 50 microgramos por mililitro. Su administración, salvo que exista hipotensión arterial, se inicia con una dosis de carga de 6 microgramos por kilo por vía intravenosa, a perfundir en 10 minutos. A los 30 minutos se valora hemodinámicamente al paciente. Si se produce hipotensión arterial o taquicardia, se continúa con 0,05 microgramos por kilo por minuto, 4,2 mililitros por hora para un paciente de 70 kilos de peso. De ser tolerada la dosis de carga, se continúa con perfusión de 0,1 microgramos por kilo por minuto, 8,4 mililitros por hora para un paciente de 70 kilos de peso. Y si se precisa mayor efecto hemodinámico, puede aumentarse a 0,2 microgramos por kilo por minuto, 16,8 mililitros para un paciente de 70 kilos de peso. La duración de la perfusión de levosimendan no debería exceder 24 horas. Si se produce hipotensión arterial con el uso de levosimendan, deberá añadirse noradrenalina en dosis de 0,2-1 microgramos por kilo por minuto. Ver capítulo 20.